Los cristianos somos como los griegos. ¿Saben qué hicieron los griegos? Los griegos inventaron sus dioses. Y casi cada cristiano ha inventado su propio Jesús. Y lo más seguro es que nosotros no somos una excepción. Y quizás tengo confianza con Ruth. ¿Ok, Ruth? Lo más seguro, Ruth, es que tú has inventado tu propio Jesús. Y los dioses de los griegos eran cómodos al pensamiento y al interés de cada uno de ellos. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Y luego agregó, porque vendrán muchos en mi nombre. Y aparecerán muchos Cristos. Y hoy casi cada cristiano tiene su propio Jesús. A ver si estamos dispuestos a pensar en esta noche. ¿Ok? Solángel, ¿está dispuesto a pensar en esta noche? Muy bien. Jesús fue un hombre radical. Su vida fue una vida radical. Su ejemplo fue un ejemplo radical. Y su mensaje fue un mensaje radical. Y por ser radical, los radicales mueren crucificados. Los que no son radicales no tienen ningún problema. Son cómodos. Viven cómodos, tranquilos, sabrosos. Pero Jesús fue radical y en el contexto del pecado, el Señor Jesús jamás podrá dejar de ser radical. Él estará cómodo en el reino de los cielos, en el reino de gloria, porque allá no hay pecado. Cuando nosotros estemos en el cielo, en el reino de gloria, si le permitimos al Señor esa gracia de vencer aquel pecado, allá estaremos cómodos. ¿Verdad, hermano Juan? Imagínese, sin pecado. Sin pecado, sin problemas, sin enfermedad, sin dolor, sin aflicción, sin envidia, sin cuentos, sin chismes, sin calumnias, sin rivalidad, sin competencia, con calles de oro. ¿Quién no va a estar cómodo? ¿Quién no está cómodo? El único que se incomodó y fue un misterio fue Lucifer. En el contexto del pecado, aquí abajo, lo puro, lo que realmente es puro, lo íntegro, lo que realmente es íntegro, lo honesto, lo que realmente es honesto, la verdad, lo que realmente es verdad, en este mundo no cabe. En este mundo no cabe. Y por eso a Jesús lo crucificaron.
A Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron, a Juan lo desterraron y antes lo pusieron a hervir en una paila de aceite. A Santiago lo mataron y a través de la historia los que han seguido al verdadero Jesús, ¿cómo han terminado? Y las Escrituras dicen, o el mensaje escatológico adventista dice, que para nosotros hay un decreto de muerte. ¿Y quién quiere ser Jesús? Ah, Ruth. ¿Quién quiere ser Jesús? La mayoría de nosotros nos hemos inventado nuestro propio Jesús. Pero el Jesús de los evangelios, el Jesús que se encarnó, el Jesús que descendió, el Jesús que dejó de ser Dios y asumió la condición caída y se hizo uno con nosotros y aceptó ser siervo y no ser jefe, y finalmente la cruz y la muerte de cruz, ese Jesús muy poco lo quiere, muy poco lo quiere. Yo no sé si alguno de nosotros quiere ser Jesús. El mensaje de Jesús, Miguel, si Miguel quiere Jesús radical, ¿verdad, Miguel? Jesús radical, ¿ok? Es el Jesús verdadero. En el contexto del pecado, en el ambiente del egoísmo, luchando y viviendo con caracteres llenos de orgullo, de justicia propia, de suficiencia propia, de confianza propia, de amor propio y de estima propia, Jesús, el verdadero Jesús, es rechazado. Y yo no sé si nosotros nos hemos olvidado del mensaje profético, porque el mensaje profético nos dice a nosotros claramente dónde estamos, qué hay que hacer, qué nos espera y lo que está delante. Y no es ninguna cosa cómoda. El mensaje de Jesús, miren, vamos a leer aquí en San Lucas capítulo 9, para dar una muestra, Lucas capítulo 9. Comencemos con el versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres. Esa expresión es muy importante. La mayoría de nosotros echamos a perder a otros, hasta la familia. ¿Se ha perdido la familia? ¿Se ha destruido la familia? Hemos echado a perder hasta la familia. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y para no perder las almas, Él tuvo que perder su vida. Para no perder las almas. ¿Y quién está dispuesto a eso? A perderme yo y no que se pierda otro. ¿Quién está dispuesto a eso? En esta cultura, donde cada uno vive para sí. Espero que pensemos en esta noche
muy importante que pensemos en esta noche. Y nosotros lleguemos a una conclusión. ¿Cuál es mi Jesús? ¿Cuál es el Cristo que yo tengo? El Cristo que me está preparando para un patíbulo, para ser crucificado, para ser quemado o en este tiempo guillotinado. Y aconteció que yendo ellos, versículo 57, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueras. En este mundo, cuando alguien nos dice a nosotros que nos quiere seguir, pues hasta tratamos de halagarlo, ¿verdad? Si nos quiere seguir, si quiere estar con nosotros, tratamos de halagarlo, de ayudarlo, de hacer la vida cómoda, ¿verdad? Escuchen la respuesta. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de respuesta? ¿Provocativa para que lo siguieran? ¿Ah? Ruti, ¿está entendiendo, Ruti? Versículo siguiente. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Radical. Radical. El verdadero Jesús es radical. El Jesús falso es cómodo, tranquilo. Nos deja donde estamos. Nos deja donde estamos. Nos deja donde estamos. Al fariseo lo deja que siga siendo fariseo. Al publicano lo deja que siga siendo publicano. Al pescador lo deja que siga siendo pescador. A cada uno lo deja que siga haciendo lo que está haciendo. Jesús, el Jesús verdadero, no deja a nadie donde está. Comienza donde está y lo llama a una experiencia profundamente radical. Hermanos, porque en el contexto de este mundo podrido, donde todo está podrido, ¿o no? ¿Qué es lo que no está podrido debajo del sol? La medicina, la abogacía, la ingeniería, hasta la comida está podrida, hasta los agricultores están podridos, trabajando con transgénicos, habiendo entrado en la semilla y tocado en la semilla lo que el Señor dejó solamente para nosotros y que le dio el don de la vida a la semilla. Y eso fue lo que hicieron en los días antediluvianos, y el Señor tuvo que terminar la tierra. Cuando la gente comenzó a hacer las famosas transacciones que ellos hicieron amalgamando las especies. El tercero. Entonces también dijo a otro, versículo 61, te seguiré, Señor,
mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Radical. Yo conozco gente que está esperando la jubilación para... Hay otros que están esperando terminar la carrera. Hay otros que me han dicho a mí, no, cuando tenga tanto dinero voy a hacer la cosa. Los seres humanos, los cristianos, hermanos, nosotros no entendemos al verdadero Jesús. Y el verdadero Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. No va a cambiar. Es un poco difícil entender estas cosas, hermanos. Es un poco difícil entender estas cosas. Porque nuestros valores de pureza, nuestros valores de rectitud, nuestros valores de integridad, nuestros valores de justicia, nuestros valores de amor, nuestros valores de sacrificio, de abnegación, están permeados por esta cultura. Los valores de Jesús eran los valores de la palabra encarnada. Y por eso, Juan, los teólogos han inventado su propia justicia, han inventado su propia salvación y han interpretado su Cristo diferente. Hasta los teólogos. Hermanos, hablemos miren la justificación de Jesús. La justificación y la salvación de Jesús está dada en unos términos que los teólogos de hoy no la conciben. Miren una palabra de lo que Jesús dijo de cómo vamos a ser salvos. Después de que terminó el sermón de la montaña, y que fue larguito, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo, el Señor Jesús dice lo siguiente, versículo 24, contrario a la fraseología, al lenguaje de justificación por la fe que hoy se emplea y que hoy se discute por todas partes. El versículo 24 de Mateo 7, concluyendo el sermón de la montaña, el Jesús dice cómo es la salvación de él. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, en la teología de hoy no hay que hacer nada y obedecer menos. En la teología de Jesús, en el mensaje de Jesús, Él dijo cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Cualquier fariseo, cualquier publicano, cualquier endemoniado, cualquier leproso, cualquier ciego, cualquier manco, cualquier paralítico, cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Los cristianos de hoy, ¿con
cualquier cosa se ofenden, con cualquier cosa se desaniman, con cualquier cosa se frustran, con cualquier cosa pierden la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Y el Señor Jesús dio la clave, Solángel. Cualquiera que me oye y hace. El que oye y no hace, está afuera. Tiene otro Cristo. Tiene otro Cristo. Al primer hombre aquí se le dijo, ¿me vas a seguir? No tengo cueva, no tengo almohada, no tengo nido, no tengo nada. ¡Wow! Y eso que no era en esta cultura occidental, era en la cultura oriental de hace 2000 años, cuando la vida era más sencilla. Uno podía ser hasta nómada. Y en los campos podía entrar y si había uvas, podía comer uvas. Con tal de que no sacara un bulto, podía comer uvas. Y si había trigo, pues podía comer trigo. Hoy no podemos hacer eso en ningún mercado, ¿verdad? Hoy no podemos hacer eso en ningún campo. Y en esa cultura el Señor le dijo, ¿quieres venir a mí? Nada tengo, y tú nada vas a tener. Y la gran ventaja era que Jesús, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto tenía Jesús? A ver, ¿cuánto tenía Jesús? ¿Cuántas cuevas tenía? ¿Cuántas almohadas tenía? ¿Ah? ¿Cuánto tenía Jesús? Ahí está lo radical de Jesús, ¿ok? ¿Cuántas propiedades tenía Jesús? ¿Ah? ¿Cuántas cajas tenía Jesús? ¿Ah? ¿Cuánto tenía en el banco Jesús? ¿Cuánto tenía? Él estaba diciendo cosas no conceptuales. Él no estaba hablando de ideas, él no estaba hablando de doctrinas, él no estaba hablando de teología, él estaba hablando del ser, lo que él era. El mundo está preparado para tener y conseguir. El mundo no estaba preparado para ser verdadero, auténtico, único. Y la verdad es una. El Señor Jesús vino aquí, hermanos. El Señor vino aquí a hacer una tarea. La primera tarea que Él tenía era revelar el carácter de su Padre y mostrarle a la humanidad qué es la imagen de Dios en la vida humana, porque eso se había borrado, eso se había perdido. Así que su tarea era esa, pero Él tenía una tarea secundaria con el hombre. Tenía que hacer discípulos para poderse ir. Para poderse ir, tenía que hacer discípulos. La tarea de Jesús es hacer discípulos, hacer embajadores, que lo representen y que haga lo que Él hizo. Es muy difícil que el cristianismo haya entendido esas cosas. Lo logró con 11. Lo logró con 11. Y los 11 aceptaron lo radical de Jesús. Y cuando los 11 estaban listos,
estaban preparados. ¿Qué dijo él? Se fue. Le dejó la tarea. Le dejó la tarea. Y los 11 habían dejado ¿cuánto? Todo. Ruthie. Ruthie. Si Jesús hubiera llamado a Ruth en ese tiempo, lo más seguro que Ruth le ha dicho: Señor, déjame que haga la tesis. Déjame que haga la tesis. Ni al papá ni a la mamá. Se murieron, que los entierren los muertos. Ya se acabó. No hay más nada que hacer. Uy, hermanos. Lo que yo encuentro en las Escrituras, hermanos, es un Jesús radical. Radical. En el contexto del pecado de este mundo podrido, solamente gente radical que asuma por fe el carácter de Jesús va a terminar esto. Y San Pablo vio apenas a 144,000. Y yo creo personalmente que son demasiados. 144,000 radicales en la última hora, cuya única función va a ser la función de Jesús. La única función. No van a ejercer puesto, no van a ejercer autoridad investida, no van a ser nombrados. Simplemente van a ser ungidos por el Espíritu como siervos. Como siervos. ¿Y quién quiere ser siervo? Yo no sé cómo le dicen aquí, no sé cómo le dicen aquí a los siervos. Yo no sé cómo le dicen aquí a los siervos. En la tierra mía donde yo me crié, el nombre despectivo era manteco y manteca. La gente que lava las ollas y que friega el aceite y toda esa cosa, que no es nada agradable. El criado, el que vive debajo de las escaleras o en el garaje, o que ni vive ahí, que no tiene derecho a sentarse en la mesa del Señor. ¿Cómo lo llaman aquí? No, ustedes son más clásicos, ustedes son más castellanizados. ¿Ok? Eso fue la función de Jesús. Esa fue la función de Jesús. En la cultura donde Él se desenvolvió, Él era una sirvienta. Él era un manteco, un esclavo. En griego lo llamaban el doulos, el nombre por los esclavos. Esa fue la función de Jesús. En un mundo podrido, en un mundo estructurado, en un mundo suficiente orgulloso, en un mundo de clases, en un mundo totalmente anárquico, la única función, no puesto, no título, no ascendencia, la única función de Jesús fue ser sirviente. ¿Y quién quiere ser eso? Ahorita. ¿Quién quiere ser eso? ¿Quién quiere ser eso?
el menos, hasta el Aymara quiere mandar y quiere ser jefe y grita y levanta la voz y se infla y se siente más que el otro, hasta el Aymara. Solo Jesús descendió en esta cultura y no ocupó ninguna posición, sino solamente fue el sirviente, el esclavo de todos nosotros. Y tuvo que esperar aquí hasta cuando 11 se graduaron. Y cuando les hizo el examen, todos aplazaron. Todos aplazaron cuando le hizo el examen. Y los exámenes de Jesús, hermanos, no son como los que tiene que presentar Guarita allá. Los exámenes de Jesús todos son de carácter. Todos son de ser. Y los exámenes que él hace, los hace en la manera más tranquila, sin miedo, sin nervios. Guarita va a hacer el examen y va con miedo, ¿verdad? Con susto. Las universidades nos enseñan con miedo y con temor y con psicosis, y encima de la psicosis y del temor y del miedo hay que pagar bastante, o no hay que pagar. El Señor Jesús nos educó sin pagarle nada y los exámenes los hizo sin causar pánico. La gente no se daba cuenta que los examinaba. Interesante el examen final de Jesús. Juan los invitó a comer. Imagínense. Allá, Ruti, la están invitando a comer para examinarla, tranquila. Y gratis. El Señor los invitó a comer. Y ellos contentos, imagínense. No nos gusta cenar. No nos gusta cenar. No. Los invitó a cenar. Y todo estaba preparado, todo estaba listo. Y llegaron. Y se sentaron, como señores, en la posición de señores. Los grandes del movimiento, y ya tenían fama. A esa altura ya había fama en el movimiento. ¿Cuántos seguían a Jesús? Multitudes seguían a Jesús. Tanto seguían a Jesús que Caifás y el Sanedrín había dicho, el pueblo se va con él, tenemos que deshacernos de este. Así que el movimiento tenía perspectivas y Judas sabía que ahí había perspectivas, que ahí había, ¿cómo dicen aquí? ¿Aquí también dicen así o cómo dicen aquí? Business, las hermanas americanas. La madre de Juan y Andrés, ¿qué vio? ¿Qué vio la madre de Juan y Andrés? Posibilidades, éxito, desarrollo. Y no, mis hijos a la derecha y a la izquierda de este reino. Más despistados de quién es Jesús y a quién viene y a qué vino. Se sentaron. Y ustedes saben, hermanos, había una costumbre en el Oriente tan hermosa que no la hay aquí, que debería de haberla entre los Aymara y entre los quechuas aquí. Yo no sé si la hay todavía, si esa costumbre. Una costumbre tan hermosa. El valor cultural.
El Señor no rompió ese valor cultural. Él rompió toda la cultura, menos ese valor cultural. Que cuando se invitaba a una persona, lo primero que había que hacer era hidroterapia. Lavarle los pies, secarle los pies. Y para eso cada señor tenía un sirviente. Cada señor en cada casa había una sirvienta. En cada casa había un esclavo. El señor y la señora, no, esa no era su trabajo. El esclavo era el que se agachaba y lavaba los pies. Desde el momento en que Jesús los llamó, Jesús lo que hizo fue ser siervo para ellos. 24 horas en el día. Eso fue lo que fue Jesús. El ser de Jesús, la vida de Jesús, la realidad de Jesús fue simplemente siervo. Nunca asumió él la potestad frente a ellos. Una vez que hubo problemas y la gente no entendía y algunos querían echarle piedras, el Señor Jesús les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? No hay problema. El Señor no manipuló a nadie, no sometió a nadie, no usó a nadie, no se aprovechó de nadie. Él vino en la naturaleza solamente de servir. Ese es su carácter. Y en esta cultura, lo único que pudo hacer fue servir a los pecadores a los pies. A los pies. No en la cabeza. Degenerada. A nivel celular. Y que el Señor nos ha mostrado a nosotros que se puede hacer solamente con 8 remedios. Y que Él los hizo todos en la creación. Y ni nosotros creemos que ellos son. El Señor está esperando a ungir a esa gente. Y posiblemente no va a encontrar candidato ni en la justificación por la fe, ni en la verdad presente, ni en la coinonía, ni en ningún remanente. ¿Dónde los encontrará el Señor? Porque a nosotros nos ha llamado. ¿Verdad, Ruti? A nosotros nos ha llamado. Pero nosotros hemos respondido como le respondieron a Jesús. Señor, tengo bueyes. Otros iban a casar. Otros no habían estrenado la casa. Otro tenía que recoger la viña. Entonces el Señor dijo: vayan debajo de los puentes y traigan los pordioseros y los limosneros y los llagosos y que entren al banquete. Cuando Pedro aceptó el llamado, hermanos, que le acaban los problemas, así como Jesús. Jesús aquí no tuvo ningún problema. Y finalmente dijo Jesús: a los que maten el cuerpo no se preocupen.
si los asesinan, si los crucifican, si los decapitan, si los cuelgan, por eso no se preocupen. Preocúpense por lo que les daña el espíritu. Y la mayoría de los cristianos de ahora están cuidando que no los maten, cuidando que no los asesinen, cuidando que no los roben. Pero el espíritu, eso es lo que menos cuidamos. No temáis los que matan el cuerpo. Temed lo que destruye el espíritu. Temed lo que destruye el carácter. Temed lo que destruye el ser. Temed lo que destruye la imagen de Dios. Teman eso. Teman lo que destruye la moral. Y lo primero que destruye la moral, ¿saben qué es? Lo mío, el egoísmo. ¿Y quién le tiene miedo a su egoísmo? ¿Quién le tiene miedo a su yo? Si lo que queremos es que nuestro yo permanezca, que nuestro yo sea soberano, que nuestro yo sea oído y que lo nuestro es lo que debe permanecer. Oh, Jesús dijo, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma la cruz y ven en pos de mí. Hermanos, si algo está listo, este mundo está listo para que nosotros hagamos la tarea de un discípulo. No hay. No hay. A mí me piden por todas partes que les mande a alguien. El Señor Jesús los preparó más ligero. En 3 años y medio. Hoy a nosotros nos ha costado años poder recomendar a alguien que esté listo para ir a un lugar sin nada, esperando nada y a servir. El Señor quiere enviarnos a nosotros. El Señor nos quiere enviar a nosotros a caminar en fe, a dar el testimonio de Jesús. Y no será con cuentos abstractos, tiene que ser con el testimonio. Jesús no convenció a Pedro con abstracciones. Jesús no convenció a los discípulos con teología. Jesús convenció a los discípulos con el testimonio. Él era. Y no tenía que hablar, y no tenía que explicar. Él era. Él era. Él no tenía. Él era. Y por eso él fue consistente todo el tiempo. Yo soy. Yo soy. Y no explicó más. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. Y la gente se pusieron bravos. Este es el pan. Moisés fue el que nos dio pan a nosotros. Y usted dice que él es el pan. La gente no entendió el mensaje poderoso, radical, auténtico en el contenido de la palabra y de la orden de Jesús. Y ustedes no se han dado cuenta que el lenguaje de Jesús todo fue imperativo. El lenguaje de Jesús todo fue imperativo. El lenguaje de Jesús no fue
no fue de posibilidad. El lenguaje de Jesús fue todo imperativo. Venid, id, amad, perdonad, seguidme. Ese fue el lenguaje de Jesús, radical. Y los que dijeron mañana, el que dice mañana, Ruti, pierde la oportunidad. Y hoy, mis amados, con mayor razón. Hoy con mayor razón. Que yo sepa, ¿ok? Que yo sepa, Jesús no mandó a nadie a sentarse. Jesús no mandó a nadie a sentarse. Hoy las iglesias viven sentadas, ¿sí o no? Jesús no mandó a nadie a sentarse. Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y cuando comenzaron a sentarse, entonces comenzó la persecución. ¿Ustedes recuerdan? El Señor Jesús murió y se desanimaron. Se desanimaron. ¿Y a qué regresaron? ¿A qué regresaron? ¿A pescar? ¿A lo que sabían? ¿A la tradición? 3 años más tarde, Esteban, el primer mártir, lo mataron y lo acabaron. Y comenzó la persecución. Y los que creyeron, trabajaron bajo la persecución, masacre, primero el Sanedrín, primero los judíos y después de los césares. Y así fue como el Señor incendió el mundo con la experiencia cristiana. ¿Estamos listos? Ruti. Nos vamos, Ruti, a hacer la cosa. Esta muchacha llena de juventud. Para mí, hermanos, el mensaje de Jesús es radical. Y en este tiempo, Él envía la luz. Y el que no camina en la luz, se queda una tradición eclesiástica. Y a la gente le gusta la tradición eclesiástica. Y las tradiciones eclesiásticas se van descomponiendo poco a poco. Se van descomponiendo. Y lo único que queda y permanece son los que se dedican por la fe a un servicio directo con los seres humanos. Ustedes han sido llamados. Piden al Señor que les dé la fe porque la hora es avanzada. Es tan avanzada, hermanos, que hasta ahora la gente dice que esto se acaba en el 2012. Hasta el mundo afuera. Y hasta Hollywood está creyendo en los mayas. Ahora están creyendo en las profecías de los indígenas. Y algo de cierto tienen. El Señor en su misericordia sabe cómo mover las diferentes culturas para darles percepción de que el mundo termina. Y nosotros que tenemos toda la luz, con todas las señales y los indicios específicos de las bestias del mal y del cordero del bien, nosotros tranquilos.
en nuestros problemas del yo, en los problemas de nuestro egoísmo, con los errores de nuestro egoísmo, cuando es la hora de estar vestidos con la vestidura blanca y en el surco de la hora final, de la obra final, del trabajo final. Y Jesús dijo, ustedes lo saben, el que cree en mí, lo que yo hago, él también hará. Y aún mayores, el que cree en mí. Y el ejemplo y el modelo es ¿quién? Jesús, siervo, sin título, sin reconocimiento, y fue el mejor médico, y fue el mejor psicólogo, y fue el mejor psiquiatra, y fue el mejor pastor, y el mejor sacerdote, y hasta el mejor economista. Alimentó a 5,000, alimentó a 4,000. Jesús, el mejor en todo. Y donde puso los pies fue solución y respuesta. Y nos dijo que nosotros, si creyéramos, podíamos hacer igual. Y aún mayor. Porque lo hizo en 3 años y medio y nosotros hemos tenido ¿cuántos años aquí sentados? Aquí llevamos como 11 años y en la otra ¿cuántos llevábamos? ¿Ah? Como 20 o 30 en la otra. Y yo no sé, hermanos, si el examen ya pasó y lo aplazamos. Yo no sé. Y los exámenes de Jesús son de carácter, de esencia, de ser. Los exámenes de Jesús no son de datos. Ruti, el examen de Jesús no va a ser dónde está el esternocleidomastoideo, ni cuántos músculos tenemos, ni cuántos huesos tenemos. Los exámenes de Jesús son de carácter, de moral, de esencia, de espíritu, de ser. Y en este contexto eso no se entiende. Nosotros queremos que los exámenes sean de conocimiento y de teoría y que ojalá que podamos sacar la mejor calificación entre todos para que nos den el magna cum laude y nos podamos encrespar e inflar un poquito. La obra de Dios, ¿quién la entiende? Solamente por fe. Hay que cogerla por la cola. Los 144,000 van a coger esto por la cola. Y ya deben de estar en eso. Eso no es para futuro. Algunos están esperando los 144,000 en el futuro. Hermano, esa gente ahora debe estar trabajando y sirviendo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Ah, Florecita. ¿Lista para hacer la cosa, Florecita? Todos los días como Jesús, en el surco. Y diabéticos es lo que hay. Es lo que hay, diabéticos. Y los hospitales no saben manejarlos. ¿Saben cómo los manejan? Cortándole la pata, cortándoles las piernas y cortándoles todo. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la solución. Y nosotros tenemos eso revelado, donde nosotros debemos de ser especializados en eso. Y debemos de manejarlos a ellos es con el testimonio nuestro, porque hemos sido limpiados de eso, al practicar los principios que nos reveló el Señor,
los principios de salud tan simples. Y no estar más alquilados ¿con quién? Con la bestia. ¿A quién le trabajamos nosotros? ¿A los sistemas babilónicos o no? El Señor quiere que le trabajemos a Él, en su nombre. Y hermanos, lo que hay es campo para hacer eso. ¿Y saben qué es lo que ustedes necesitan para eso? Lo único que ustedes necesitan para eso es amar como amó Jesús. El amor de Dios. La hermana Juárez dice que Jesús tenía una carga, un peso, una carga. Lo que agobiaba a Jesús era la lepra de los leprosos. Lo que agobiaba a Jesús era la miseria de los hombres. Lo que agobiaba a Jesús era la necesidad de los hombres. Eso es lo que lo agobiaba a Él. Ese era su peso. Eso era lo que lo movía a Él. Y el único instrumento que tenía en su vida era su amor. Su amor. Su amor. Y ese es el único motivo que nos debe impulsar para eso. Sin ese motivo, hermanos, no funciona esto. Sin ese motivo esto no funciona. El motivo que está detrás, el motor que está detrás, el impulso que está detrás, lo que mueve esto es el amor de Dios en nosotros. Y Él lo está dando gratis. Gratis. A todo aquel que crea. Sol Ángel, ¿nos vamos? ¿Estamos listos? Y Jesús dice, ni a los muertos hay que esperarlos, ni a papá ni a mamá, ni esperar la cuenta. El mensaje de Jesús es radical.